Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy vamos a hacer un newsroom, que es esta especie de sala de prensa de noticias acumuladas en el trimestre, que solíamos hacerlo semanal, pero ahora pues es trimestral. Y cubrimos 5 áreas. Una es e-privacy e impacto regulatorio. Otra es MarTech y AdTech en un mundo privacy first. La tercera es competencia y mercados digitales. La cuarta, Zero Party Data y Customer Centricity. Y la última, futuro de los medios. Vamos a ello. Muy buenas, Chris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Bien, bien. Pues mira, yo voy a empezar por ePrivacy y en ePrivacy hay una multa reciente, súper reciente, de la agencia española a Google, y lo es por participar en un proyecto de Harvard, realmente el Berkman Klein Center de Harvard, y que se llama Proyecto Lumen. Y este proyecto nació para denunciar en su día lo que parecía un atentado contra la libertad de expresión por parte de la Iglesia de la Cienciología. No sé si te suena, estaba ahí Tom Cruise y algún otro actor conocido del momento. Y bueno, lo que pasó de aquella es que se expusieron ciertas verdades acerca de esta iglesia, realmente explicando que era más bien una secta, ¿no? Y un noruego sacó esta web, se llamaba Operación Clambake, referido realmente a cocinar la almeja literalmente, porque según el libro del fundador de, de la Iglesia de la Cienciología, creo que se llamaba Hubbard o como se llame, retrotrae el origen del hombre a varios pasos en la historia y la almeja aparece ahí como un ancestro. Total, que utilizó esta palabra clave para la web y la Iglesia de la Cienciología en base al DMCA, ¿no? al Digital Millennium Copyright Act, a la legislación de protección de derechos de autor, se amparó en esto para que se tumbaran varios documentos que ponían a prueba pues, las alegaciones de esta web. Y entonces, pues esta mujer que se llama Wendy Seltzer, que está ahora en varios grupos en los que yo he participado en la W3C de privacidad y demás, en su día ella fue la que lideró el proyecto Lumen para dar transparencia y poder demostrar qué estaba pasando con la libertad de expresión, gracias a gente que aprovechaba la normativa de copyright para introducir elementos de censura. Después se extendió a gente que utilizaba o se amparaba en otros marcos legales, incluido el derecho al olvido. Entonces, este proyecto creó una base de datos donde puedes hacer, hay una trazabilidad de qué peticiones ha habido para quitar contenido que un día estuvo en Internet. Claro, el problema es que el contenido que se basa en el derecho al olvido, precisamente cuando se ejerce el derecho al olvido, es para que no esté ya. Hay un conflicto entre las dos cosas. Entonces Google aceptó ya allí por 2002, cuando pasó esto de la operación Clambake, que fue muy conocido, participar en el proyecto. Y esto es muy loable. Pero claro, los datos de la gente que ha ejercido sus derechos están en la base de datos y esto no debería ser. Con lo cual lo ha visto Google, ha pedido que se quiten los datos de ciudadanos españoles, no ha pasado por Irlanda por esto mismo, porque hay ciudadanos españoles y se procesa desde Google, Estados Unidos, etc. Total, que multón. Y la multa, pues, creo que son 10 millones de euros. ¿Qué más tienes tú por ahí? Vale, pues por mi parte no sé si es tan interesante o no como el proyecto Lumen, pero la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado un principio de acuerdo para acabar con la crisis desatada tras la sentencia, que en este caso invalidó el Privacy Shield para la transferencia internacional de datos, que es el REMS2. Y es que el nuevo Transatlantic Data Privacy Framework, un nombre así cortito, aportará, pues, o por lo menos en principio aportará suficientes garantías a los ciudadanos europeos frente a los organismos estadounidenses de seguridad nacional, pero el Comité Europeo de Protección de Datos ha dejado súper claro que todos los detalles todavía están en el aire y las empresas aún no podrán escudarse en ello, con lo que pues, MailChimp, Airtable o HubSpot pues, van a seguir siendo un problema. Claro, claro, tal cual. Vale, pues también en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que las asociaciones de consumidores pueden presentar denuncias por violación
de la privacidad, bajo el GDPR, el RGPD, aunque ninguno de sus miembros haya sufrido un perjuicio específico. Es decir, se aducía por la otra parte, que tiene que haber alguien siendo representado por esta asociación que ha sufrido algo tangible, pero no. La mera posibilidad de que se produzca tal violación ya permite, ya legitima a una asociación de consumidores a llevar una acción, lo cual puede abrir una importante caja de truenos. ¿Qué más? Pues por aquí tenemos también que el acuerdo final sobre el Digital Services Act resulta en la prohibición de publicidad programática basada en datos altamente sensibles, o lo que también podemos llamar categorías especiales, o la que va dirigida a menores. Esta ley claramente podría remodelar Internet tal y como lo conocemos actualmente. Claro, claro, ¿cómo sabes, no? Con qué dato tratas, sobre todo en un mercado abierto, súper intermediado, con mucha gente metiendo la mano en el puchero del perfilado. De todos modos, esto va paralelo al desarrollo en Estados Unidos, que es muy parecido. Al final se ha ido en la misma dirección, a prohibir la segmentación en base a datos altamente sensibles o dirigida a menores, que el histórico de menores ya es mayor e incluso hay normativa federal allí, ¿no? Pero bueno, el tema es que había miedo de que esto fuera todavía más fuerte, se han controlado bastante, de hecho esto lo hablamos aquí, en el podcast con Paula Ortiz de la IAB, porque la petición del EDPS, del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de otros de cara a este Digital Services Act era prohibir toda la programática conductual. Y al final se ha quedado en esto, ¿no? En cualquier caso, ya a nivel autorregulatorio, ya de motu propio, las grandes plataformas lo estaban haciendo. Ya Facebook anunció a finales del año pasado que ya no se podía pujar por categorías altamente sensibles, que ya no se podrían encontrar ahí. Y Google lleva un tiempo haciéndolo. Entonces quedan disponibles en TikTok, tengo entendido, porque es territorio comanche y crecen como bestias y van un poco como gallos sin cabeza, pero poco más. En fin, paso yo al siguiente tema, que es que, bueno, fue el evento de la IAPP, de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, y que es cada año, y esta vez por fin presencial otra vez, el Global Privacy Summit, y ahí salió Lina Khan, que es la presidenta de la FTC, de la Federal Trade Commission. Y esta mujer lleva un tiempo hablando de publicidad de espionaje, de lo malo que es, lo perverso que es que se haga perfilado en la publicidad, y fue bastante dura al respecto, con lo cual se puede intuir por dónde van los tiros ahí fuera, pero hubo un debate, por fortuna, porque Noah Phillips, que también está en la FTC, pero a diferencia de Lina Khan está nombrado por los republicanos, ella lo está por Biden, pues bueno, hubo un buen debate porque él venía a decir, yo creo con mucho criterio, que no puedes tachar a toda la publicidad digital de ser perversa, ¿no? Y que al final hay usos legítimos de la publicidad y que en el ámbito digital a veces los pequeños players son los que más daño hacen y más piratadas hacen. Y es muy fácil ver a los grandes como el demonio, pero con frecuencia pasa que pasa desapercibido que las mayores salvajadas, como digo, suceden en el mercado abierto. En fin, con eso creo que toca pasar a Martech y AdTech. ¿Qué se cuece por ahí? Pues te la cojo dentro del bloque de Martech con Google, que se nos va a repetir en esta sesión un par de veces, y es que implementa el botón de rechazar todo en primera capa exigido por las autoridades supervisoras de varios países. La Agencia Francesa de Protección de Datos, la CNIL, multó a Google precisamente por esto, y además con 150 millones de euros, creo que son como 170 millones de dólares, porque su lenguaje en los banners era muy confuso, porque permitía aceptar todas las cookies con un solo clic, pero en cambio no podías rechazarlas con un clic, tenías que hacer varios y al final siempre sale a favor de Google en este caso. Claro, el tema es que la multa se la llevan los grandes, esto es lo que pasa. Entonces, pues a Google se le exigen estas cosas y bueno, no nos da mucha pena porque tienen dinero, efectivamente, ahí me da menos pena, pero la realidad es que es curioso, ¿no? Como se espera que empiecen ellos, pero el mercado español, todos los medios están usando el rechazar todo escondido en segunda capa y eso ahora los que cumplen, porque en su día se aceptaba el navegar, seguir navegando para aceptar. Y todavía hoy nos vanagloriamos de niveles de aceptación tremendos cuando el gestor de consentimiento te pregunta si aceptas todo contra
entra a configurarlo y estimamos que esto llevará 4, 5, 6 minutos de tu tiempo, que sea en plan recochineo, ¿no? Entonces, está claro que un consentimiento libre e inequívoco al final, desde el principio, en su día lo escribimos cuando empezó todo este sarao, hace ya 4 años, ¿no? Que realmente si ibas a preguntar de verdad, pues el rechazar todo tenía que estar igualmente disponible que el aceptar todo, y ahora por fin empieza, ¿no? Y España, pues como siempre, llegará más tarde, pero cuando llegue va a tener un impacto brutal en el tamaño de la muestra, efectos de analytics, de medición, de atribución, de todo, ¿no? En fin, bueno, yo paso a la siguiente. También en Martech AdTech, Apple anuncia que puede empezar o que va a empezar a hacer cumplir la prohibición de uso de mecanismos de identificación probabilística, es decir, el fingerprinting, por hablar en plata, que hasta ahora se ha utilizado como plan B, cuando empezó ATT, ¿no? App Tracking Transparency, que en su día lo hablamos aquí, empezó con iOS 14.5 y fue la revolución, y terminó impactando en cuentas de Facebook y todos, porque obviamente no se puede medir tan bien el rendimiento a corto, con lo cual tiene impacto en toda la cadena previa. Pero la clave es que la gente utilizó alternativas para poder deduplicar a la audiencia a falta de ese identificador que recuerdo que no está disponible si la gente no acepta el tracking de esa app. Ahora que Apple pregunta, ¿verdad? Con esa pregunta tan molesta que se aplica a los demás pero no a la propia Apple. Pues bien, al final, a ver cómo lo hacen cumplir. Desde luego es más fácil en Android ahora que han anunciado el Android Privacy Sandbox, porque esto sí que muestra un SDK runtime, como se llama, que permite separar la aprobación de la aplicación por el Play Store en este caso del escrutinio al propio SDK, al propio contenedor que embebe los trackers y permite saber si se violan o no las directrices o sin más la privacidad, ¿no? En fin, ¿qué más tienes tú por ahí? Pues de Apple volvemos otra vez a Google, en este caso a Google Ads, y es que Google Ads ha actualizado la política de supervisión de consentimiento por parte de sus propios clientes por el uso de seguimiento de conversiones y otras herramientas. Y ahora se podrá cancelar las cuentas de anunciante si estos no revisan sus fórmulas de recabado de consentimiento después de que se les haga un primer aviso. Claro, están ellos siempre en el disparadero. Tienen que preocuparse porque aunque la fechoría, entre comillas, la hagan sus clientes, al final la multa le va a ir primero siempre a Google. Con lo cual, pues tienen que hacer un poco de policía, ¿no? Vale, bueno, pues también en el ámbito de Analytics, no solo en Ads, en Analytics Google lleva un tiempo, como sabemos, empujando a la gente a Google Analytics 4, a GA4, y va a tumbar la versión anterior, Universal Analytics. Bueno, no va a haber nada más que Google Analytics 4, y de hecho hay muy poco tiempo para la migración, y a muy poca gente yo creo le va a dar tiempo en una gran empresa, viendo lo que cuesta desplegar todo el etiquetado, el data layer, etc. Pero la clave es que en Google Analytics 4, aparte de que ya no se guarda la IP, ni encriptada ni no, y de que ya no se mandan los mismos datos a servidores de Google, permite en Google Analytics 4 utilizar este consent mode de Google y utilizándolo o apoyándose en ello, pues desactivar una cosa que se llama Google Signals. Y Signals aporta ciertos datos que realmente hacen el puente entre Google Analytics y Google Ads y que salen, bueno, que aportan cosas como informes de datos demográficos, datos de interés, conversiones cross-device, y esto se pierde, pero si la gente no lo ha aceptado, pues puedes tumbarlo. Con lo cual, pues se va haciendo más tonto, más descafeinado Google Analytics a medida que se adapta a consentimiento real, y llegará un momento en que nos plantearemos si realmente tiene sentido una plataforma tan potente cuando una vez bueno, que aplicas el consentimiento real te quedas al nivel de un Fathom pues, que tiene mucho menos riesgos, no usa cookies ya ahora, etcétera, etcétera. Y encima el dato se guarda, en este caso, en Alemania, si lo he entendido bien, y la empresa es canadiense, con lo cual no aplica ni el Cloud Act, ¿no? En fin, ¿qué más hay por ahí? Pues tenemos que Shopify anuncia un producto para la activación conjunta de audiencias de compradores en Facebook e Instagram. Sí, esto es muy potente porque al final lo que permite ahora Shopify, efectivamente, tú tienes, si tú eres un cliente como merchant, como plataforma, bueno, una tienda de e-commerce, y tienes unos clientes, tú puedes contribuir
tus clientes a ese pool, a ese repositorio compartido donde otros clientes de Shopify, por tanto otras tiendas, contribuyen sus propios datos de cliente, y ese pool y esa base de datos conjunta, Shopify la trata como datos de primera parte de Shopify, un poco al estilo Apple, ¿verdad? Porque está en medio y lo considera de primera, y lo vuelca a Facebook, a Instagram, para hacer lookalikes, de forma tal que todo el mundo está aprovechándose de una audiencia cualificada compartida, pero nadie ve los datos de los clientes del otro, tú ves solo los tuyos si tú eres una tienda de comercio electrónico, y Facebook, por supuesto, una vez que lo recibe, lo duplica y lo tumba, lo tira, con lo cual es muy interesante, permite vender mejor y permite a Shopify aportar otra capa de valor añadido. ¿Qué más tienes tú por ahí? Pues tenemos justo lo que comentabas tú previamente en ePrivacy, y es que TikTok mete cookies de tercera parte porque sus anunciantes no son capaces de saber qué publicidad funciona y qué publicidad no funciona. Justo Maurice Rahmey, o no sé si se pronuncia así, es el cofundador y CEO de la agencia de rendimiento Disruptive Digital. Comenta que a nivel superficial no tiene sentido seguir la ruta de cookies de terceros cuando sabes que las cookies de terceros están desapareciendo, pero que la oportunidad de ganar y cambiar los presupuestos de la plataforma pues debe ser que les tira bastante más. Claro, quedan todavía 6 meses o por ahí de vida a cookies de tercera parte. TikTok no tiene nada. Los anunciantes se quejan, saben que TikTok lo peta, tiene muchísima audiencia, por tanto es el sitio al que todo el mundo quiere ir, pero está muy atrás con respecto a Meta, Facebook, Instagram, por supuesto a Google, a la hora de mostrar métricas. Entonces no se puede evaluar nada. Va creciendo tan vertiginosamente que van un poco así, a lo bestia. Con lo cual, bueno, pues a falta de mejor que nada es, oye, para los meses que quedan, por lo menos te damos un píxel, lo pones por ahí, servimos cookies de tercera fuera de TikTok y vemos qué conversiones se producen. Por lo menos aportamos alguna medición. Con lo cual, pues, claro, han ido por ahí. Vale, yo paso a otro área ya, me muevo a competencia y mercados digitales, y ahí tenemos que Apple, Tim Cook, aprovechó el mismo evento que yo mencionaba antes, el IAPP, que es el Global Privacy Summit, en el que habló Lina Khan y toda esta historia, y salió ahí de keynote a hablar de su libro un poco y a decir que no debe permitirse lo que muchos reguladores a los dos lados del charco están pidiendo, que es que deje de imponer un impuesto revolucionario en el App Store de iOS y de cobrar su 30% por no hacer nada de margen, y de imponer un proceso de aprobación de apps súper opaco que nadie entiende, y que es una plataforma, según él, pues que no debería permitir side loading, como se ha llamado, ¿no? Que es poder instalar apps sin pasar por el App Store, para abrir un poco a la competencia, ¿no? Y dijo que esto, claro, esto sería malísimo para la privacidad y la seguridad, que obviamente es la línea que Apple sigue, ¿no? En fin, fue allí para esto. Y podemos pasar a Zero Party Data y Customer Centricity. ¿Qué se cuece por ahí? Pues dentro de Zero Party Data tenemos una buena noticia, y es que Google está preparando una fórmula para dar más control a sus usuarios sobre los anuncios que ven. Y es que hace unas semanas ya anunció que iba a vetar determinados anuncios sensibles para sus usuarios, pues como podrían ser los anuncios de pérdida de peso, que es normal que no quieran recibirlos, sobre citas, maternidad, paternidad, embarazo, etc. Y ahora Google pues va un pasito más allá, y lo que ha anunciado es que permitirá tomar decisiones relativas a marcas y, por tanto, anuncios específicos, por lo que los internautas pues, podrán decirle a Google, pues quiero ver más anuncios de esta marca, menos de esta, y elegir un poco pues, su parrilla de anunciantes. La verdad es que es un avance increíble esto en control. Aún así tengo yo que ver con mis propios ojos esto de la selección de anunciantes. Esto ya me suena demasiado. A ver hasta dónde llegan. Vale, pues también aquí en esta idea de control y por tanto de Zero Party Data, Stripe, que es la plataforma de medio de pago, de sistema de pago para todo tipo de empresas, ha presentado una funcionalidad que se llama Financial Connections, que permite a sus clientes, que son estas empresas, pues facilitar a sus propios consumidores clientes que conecten sus cuentas bancarias y ese dato transaccional tan valioso que tanto tiempo hemos hablado de que de alguna manera tenía que poder aprovecharse por parte de la gente, y la gente pueda exponerlo a estos merchants o tiendas o pequeños negocios o lo que sea, para ponerlos en valor en forma de ventajas
no porque se vende el dato, sino porque realmente se traduce en un mejor servicio, etc. En fin, es esta idea de Open Banking, pues todavía más democratizada, por tanto encaja muy bien en esta idea de avanzar con Zero Party Data. Y con esto vamos al último episodio, al último capítulo, a la última sección, que es Futuro de los medios. ¿Qué tenemos? Pues dentro del futuro de los medios tenemos por aquí que Meta pagará a los creadores por su contenido original en Reels. Y es que pues para ayudar un poco a defenderse de la amenaza que, justamente se presenta con TikTok, Meta anunció esta semana que empezará a pagar a los creadores de Reels que están publicando contenido original, en este caso en Facebook. Sí. Y es que actualmente Meta está monetizando los anuncios de superposición con una cuota de ingresos del 55% para el creador y el 45% para Facebook, que es un poquito más alto de lo que se presenta en TikTok, que es un 50-50. La verdad es que está avanzando muy rápido la economía de creador independiente, de creadores independientes. Y esto, yo me pregunto cómo se solapa con el mundo web 3 y esto que seduce a veces simplificándolo demasiado, yo creo, de que en el mundo web 2, pues la plataforma, Meta, Facebook, etcétera, se quedaba el 100% de lo que el creador generaba, y de que ahora, en el entorno web 3, el creador se queda un porcentaje mucho más alto. El problema es que en el entorno nuevo tiene que haber distribución, porque ¿de qué nos vale quedarnos nosotros como creadores, por ponerlo así, con el 100% de una audiencia de una persona que es tu madre? Entonces, quiero reflexionar esto un poco más. Y con esto, aquí hemos terminado. Cris, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter. Puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.